Hola, ¿cómo están? Vamos a compartir el devocional de hoy. Mateo capítulo 17. Nos toca desde el versículo 22 hasta el 27, que es el final. Así que vamos a orar y vamos a compartir estos versículos hoy día. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad nuevamente que tú nos das, Señor, de poder buscarte, poder leer tu palabra, Señor, y buscar, Señor, respuestas para nuestras vidas, buscar enseñanzas, buscar revelación, Señor, de cómo tú eres, de cómo es tu carácter, de las cosas que tú quieres para nosotros. Así que rogamos, Señor, en esta hora, que tú puedas hablar nuestras vidas, Señor, hablar nuestros corazones y traer esa enseñanza, Señor, para nuestra vida, para que podamos ponerla en práctica, Señor, y agradarte con poner, como ya decía, en práctica tus enseñanzas, Señor, en nuestra vida, poder hablar bien, poder obrar bien, Señor, que todas las cosas que estemos haciendo puedan siempre estar glorificando tu nombre, Señor. Así que pedimos en esta hora tu bendición para nosotros, Señor, y que nos guíe, Señor, para estudiar, interpretar correctamente tu palabra, Señor, y que podamos sacarle el provecho que tú tienes en este día para nosotros, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay dos temas que se tratan aquí, en el capítulo 17. El primero de ellos está en el versículo 22 y 23, que es un poco aislado de lo que viene a continuación. Y dice el 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Recordemos, como estuvimos viendo ayer, que estuvo explicando Christopher, que ellos vienen, ¿no es cierto?, de un episodio de una persona que estaba endemoniada. Los discípulos fracasaron en ayudarlo. Tuvo que venir el Señor Jesús a hacerlo y también a explicarles por qué ellos no habían podido. Y luego de ese pasaje llegamos aquí entonces, donde Él les está explicando que va a ser entregado en manos de hombres y que lo iban a matar. Así iba a terminar su ministerio. Sin embargo, que al tercer día iba a resucitar. Y lo que dice acá es que ellos se entristecieron en gran manera. De alguna manera, una reacción natural, ¿cierto? De saber que un amigo, alguien cercano que les estaba enseñando, que estaban compartiendo todo el día con él y ya no iba a estar en algún momento. Pero también hemos visto desde hace ya varios días que muchas cosas ellos todavía no lograban entenderlas, todavía ellos las estaban empezando recién a procesar. Y es un poco lo que pasa aquí con este entristecimiento que se da en su corazón, porque todavía no lograban entender todo lo que estaba ocurriendo y todo lo que iba a ocurrir posteriormente. Todavía no lo dimensionaban, todavía no lograban comprenderlo cabalmente. Y como les decía, si bien es cierto, es una reacción un poco natural, también nos habla de esto, de que ellos aún no estaban preparados, que estaban ocurriendo muchas cosas que estaban también en parte sirviendo a ellos para su preparación, para su madurez, para poder ir entendiendo de mejor manera el propósito de la venida de Cristo, de lo que Dios estaba haciendo. Entonces eso refleja un poco esto, este entristecimiento que hay en el corazón de ellos, refleja eso. Como les decía, que aún no habían logrado entender todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Que esta muerte que iba a ocurrir de parte de Cristo y su posterior resurrección, en realidad era un motivo de gran alegría, porque significaba que iba a cumplirse el propósito por el cual Él había venido, y iba a significar consumar, ¿no es cierto?, la salvación por fe para los hombres, a través de este sacrificio de Cristo. Pero como decía, ellos estaban todavía en esa etapa, intentando entender, como habíamos visto ya el día de ayer. Dice después el versículo 24 que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Esto se trata, ¿no es cierto?, de un impuesto que existía, que estaba asociado, era como un impuesto religioso, si queremos verlo así, estaba asociado al templo, a la mantención del templo, a varias cosas de esa índole. Y en algún momento entonces van estos cobradores, encuentran a Pedro y le preguntan a él, le dicen, bueno, ¿y tu maestro? ¿Que acaso no va a pagar el tributo? ¿No paga las 2 dracmas? Dice el versículo 25 que Pedro, él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero
es decir, se le adelantó a lo que él le iba a contar, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. ¿Qué significa esto? Que, como ya decía, habían ido a cobrar un tributo que tenía que supuestamente ver con Dios, ¿no es cierto? Con el templo de Dios y todo lo demás. ¿Y qué es lo que dice aquí el Señor? Se le adelanta a Pedro y le pregunta: los reyes de la tierra, los que son dueños de tierras, de animales, lo que sea, ¿a quiénes le van a cobrar los impuestos? ¿A su propia familia, a sus hijos, o se la van a cobrar a los que son de afuera? Esa es un poquito la figura. Entonces Pedro le dice: no, se lo va a cobrar a los extraños, a la familia no se lo va a cobrar. Entonces Jesús le responde y le dice: luego los hijos están exentos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Bueno, versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Lo que estaba ocurriendo aquí es que el Señor le está diciendo: mira, ellos vienen a cobrar un impuesto, un tributo, que está relacionado con Dios, pero yo soy parte del dueño. He venido aquí como el hijo de Dios, por lo tanto yo estoy exento de pagarlo. Y de alguna manera Pedro también lo estaba, porque Pedro también formaba parte de la familia de Dios desde el momento en que había creído en Cristo. Entonces el Señor, eso es lo que le está enseñando a Pedro, con esta fábula, no sé cómo llamarlo, de explicarle un poco de la figura de los reyes de la tierra y los extranjeros, o de los extraños. Le está diciendo: mira, nosotros, por ser parte de la familia de Dios, ni siquiera debiéramos pagarlo, pero lo vamos a hacer de igual manera, como vimos aquí en el versículo 25, para no ofenderles, para no hacer tropiezo. ¿Y cómo lo hace? A través de un milagro, algo que jamás hubiéramos pensado que era posible. ¿Qué es lo que hace? Le dice: mira, ve, echa el anzuelo, y al primer pez que saques, lo vas a tomar, le vas a abrir la boca y vas a encontrar un estatero que cubre, ¿no es cierto?, el impuesto mío, y también va a cubrir el tuyo. ¿Qué lección podemos sacar de esta enseñanza que hemos visto aquí? Por un lado, podemos ver que, si recapitulamos un poquito hacia atrás, el Señor Jesús ha estado mostrando su divinidad, su cercanía, su divinidad, desde hace rato ya, acá en Mateo. Por ejemplo, lo vimos, no me acuerdo qué día fue, en el devocional que hizo Flavio, con la transfiguración. Él se muestra ahí, ocurre algo totalmente inentendible ante el ojo humano, él se transforma, bajan dos personajes que en teoría estaban muertos, bajan, ¿no es cierto?, para conversar con él, el rostro del Señor cambia, y él está mostrando ahí su divinidad. Además de eso, viene una voz del cielo que dice: este es mi hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. Por lo tanto, él estaba mostrando, como ya decía, que no era una persona común y silvestre, sino que era el Hijo de Dios, que estaba aquí con un propósito, y lo mostró con un montón de hechos, en un montón de acciones. Lo vimos en la alimentación de los peces, en hartas cosas. Perdón, en la multiplicación de los peces, en la alimentación de las personas. Por ejemplo, vimos también en el devocional de ayer cómo, por ejemplo, él tenía autoridad sobre el enemigo. Fue, ¿no es cierto?, y echó fuera a un demonio y les explicó a sus discípulos por qué ellos no habían podido, que era por un tema de fe. Por lo tanto, constantemente hay muchas muestras en las que el Señor está mostrando su autoridad, su divinidad, su calidad de Hijo de Dios. Y aquí él perfectamente podría haber dicho: no voy a pagar ningún impuesto, y haberse puesto a conversar, haberles explicado, discutido tal vez con los cobradores del impuesto de que él era el dueño. No era un extraño, sino que era el dueño mismo. Por lo tanto, él no debía pagar ningún impuesto. Sin embargo, para no ser de tropiezo y sabiendo la importancia que tenían para los judíos sus tradiciones, él dice: ok, ahí está.
me muestra su humildad, muestra que Él vino para humillarse inclusive, con tal de cumplir con el propósito que tenía, que era morir por el pecado de los hombres, no el suyo, porque Él no tenía, para poder darles salvación. Y además de eso está mostrando también con eso a los judíos, a las personas, que Él no ha olvidado su pueblo. Él vino a su pueblo y mostró compasión por estas multitudes en todo momento, por el pueblo de Israel hasta el último, y en ningún momento los descuidó, sino que hasta en estos pequeños detalles, como el pagar un impuesto, Él estuvo ahí, diciéndole a la gente o mostrándole a la gente, como ya decía, con una actitud humilde, que en realidad debían poner los ojos en otras cosas que la que ellos estaban poniendo los ojos, que era en realidad ver más allá y darse cuenta de que esa persona a la que ellos estaban viendo en realidad era Dios mismo. Era el Hijo de Dios enviado para cumplir con un propósito que era la salvación de ellos mismos. Pero ¿dónde estaban puestos sus ojos? En lo terrenal, en lo humano, en el impuesto. Así como vimos también en los primeros versículos, en el caso de los discípulos, que también estaban ahí entristeciéndose de lo que iba a pasar, cuando quizás se hubieran entendido ya a esas alturas completamente lo que iba a ocurrir, se hubieran gozado, se hubieran alegrado de que este tremendo sacrificio y el propósito de Dios iba a cumplirse. Así que le invito a eso, hermano, a que estemos buscando al Señor y estemos también agradeciendo, como ya veíamos aquí, todas las cosas que Él hizo, pudiendo haberlas desechado en su calidad de Hijo de Dios, de autor, de consumador de todo, humillarse por el amor a nosotros. Así que le damos gracias a Dios por eso y que el Señor le bendiga. Nos vemos.